Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, un tema que nos ocupa a todos los lectores, es el tema de las portadas. Para eso tenemos con nosotros a un diseñador gráfico y a un poeta al que le acaban de publicar un libro y tiene, por supuesto, su portada. Pero las portadas no fueron siempre lo que conocemos. Las portadas en algún momento tuvieron otra conformación, otra forma de ser, otro diseño. En el inicio de los libros, las portadas, al menos en Occidente, no tenían dibujos, no tenían ilustraciones, eran de cuero, de tela, eran unas cosas mucho más, menos elaboradas de las que nosotros ahora conocemos que pueden llegar a ser tan bellas. Ya nos va a decir nuestro diseñador en qué momento en otros países empezaron a hacer esas portadas como las conocemos, y ya nos va a decir nuestro poeta, ganador del premio Inéditos Monte Ávila, con Adiós Amante, Stefano Carcone, si esta portada era lo que él esperaba, porque yo la veo diferente, la siento diferente a cuando él me mandó el PDF. Es muy diferente ver una portada en un dibujo que tener el libro en la mano. Cuéntanos, ¿en qué momento las portadas dejaron de ser un pedazo de cuero o de tela de un color? A veces tenía las letras doradas o a veces no tenía ni siquiera ninguna indicación en la parte de afuera, a pasar lo que conocemos ahora? ¿Tú qué sabes tanto de ese tema? Bueno, en verdad en Occidente, en la ciudad de Gutenberg, Alemania, se empezó en el año 1450 lo que se conoce como la imprenta. Sin embargo, este es un invento. Los tipos móviles se diseñaron por primera vez en China y se podría hablar de una extracción cultural para transformar lo que sería la imprenta de 4.000 ideogramas chinos a 26, que es el alfabeto, y se hizo mucho más viable la producción de libros, y por medio de esta innovación tecnológica se imprimió la primera Biblia y fue un gran libro que se dio a conocer y que realmente educó y forma un antecedente de la forma en que nosotros como Occidente consumimos y entendemos la literatura. Porque también se hacían libros a mano, uno por uno, se ilustraban adentro. Pero la portada, como las conocemos ahora en Occidente, esa portada elaborada, esa portada que puede ser hasta una obra de arte, que puede utilizar la fotografía o las artes plásticas o el diseño gráfico, ¿cuándo empieza a ser lo que es ahora? Bueno, ese desarrollo de las artes gráficas empieza en el siglo XX. Uno de los grandes personas que han incorporado su experiencia, considero que es Antoine de Saint-Exupéry, porque fue una persona que tanto escribió como hizo la portada, como nuestro querido poeta Stefano Carcone. Que esta foto es de Estefano. Claro. Entonces ahí precisamente se ve como esa dualidad entre el diseño de la portada y la edición. No siempre sucede, no siempre coincide. Porque a veces el autor escribe y después espera que el editor tome las decisiones de portada y de diagramación y todas esas cosas. Entonces en el siglo XX, recién en el siglo XX, Sí. es que las portadas empiezan a ser artísticas. Claro, entonces podemos ver una de las primeras portadas importantes de la literatura sería El Gran Gatsby. Ese libro En el es año Scott 20, ¿no? Fitzgerald, exactamente de los años 20, y él lo que se quería era como generar una atmósfera que describiera el ambiente del jazz imperante en esos momentos, y por medio de esta obra llamada Ojos Celestiales se ilustró la portada de este libro, que fue un gran éxito comercial y se conoce como la primera gran portada de la literatura. Oye, pero no sé que eso era tan reciente, me imaginaba que era antes, porque ustedes ven las películas de época del siglo XIX, todas esas grandes bibliotecas y todos los libros son con esos colores que sí, ocre, marrón, negro, rojo, pero no le ve uno ilustración. Claro, desde el siglo XVI en adelante, se podría hablar desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, se empezaron a generar portadas donde solamente se colocaba el título y el nombre del autor. Sí. Era lo más importante. De hecho, antes la portada no estaba digamos, en la zona frontal del libro, sino que estaba atrás. Y era como un pequeño detalle
que le colocaban los impresores para determinar el origen de ese libro, de acuerdo al impresor que lo estaba llevando a cabo. Entonces, fue muy importante ese paso entre poner la portada y que solamente fuera una anotación para tener algunos datos del libro, a que eso verdaderamente estuviera en la primera parte, en la zona frontal, Claro. y que además fuera una propuesta, un código visual que permitiera dirigir las expectativas del público respecto al libro. Claro, porque entonces las vitrinas de las librerías empezaron a cambiar, porque no es lo mismo una librería del siglo XIX, una librería del siglo XX, una librería de este siglo, por la cantidad de variantes que podemos tener. Estefano, cuéntanos de esta portada. ¿Por qué elegiste esta foto? A veces coincide, fíjense, como en Antoine Saint-Exupéry, el Principito, que él mismo ilustró su libro. ¿Por qué elegiste tú esta foto que es tuya para ilustrar un libro de poesía? Ok, María, en este caso particular, o sea, la editorial tuvo digamos Deferencia. que la deferencia digamos que de confiar en mi criterio, ¿no? Resulta que este libro o se publica como resultado de un premio, ¿verdad? Sí. De haber ganado el premio de autores inéditos de Monte Ávila Editores, y entra dentro de la colección de las formas de fuego. Y esa colección ya tiene unas predisposiciones y tiene como, digamos, unas reglas, ¿no? Con respecto a cómo tienen que salir los libros, Sí. ¿no? En este caso, ¿no? La editorial tiene unos acuerdos con ciertas instituciones con respecto a, en las portadas de los libros, siempre hacer promoción de fotógrafos venezolanos, ¿no? Eventualmente, cuando el libro sale y está todo este proceso editorial, dado lo reducido de los tiempos, no pudo haber una conversación directa con el fotógrafo en cuestión, y yo di como unas alternativas, ¿no? Con respecto a quizá utilizar una foto mía para el libro, y en efecto lo decidieron. Y es que yo también estoy como muy influenciado con esta idea de que las portadas son muy importantes, sobre todo con el contenido que hay en el libro, ¿no? Esto de los vanguardistas, digamos, el surrealismo del siglo XX, de utilizar la portada como ruptura. Sí. Es que, claro, la poesía es que depende mucho de qué género literario, Porque ¿no? son una cantidad de fotos tiradas en el piso, fotos que no son digitales, fotos de las de antes que se revelaban, Sí. que salen de una bolsa que alguien tiró allí. ¿La conseguiste? Sí. Sí, es una foto que la conseguí así, no la generé yo, fue algo Estaba ahí del y tú momento. la tomaste. Capturé un momento. Sí, sí, de cuando uno tomaba las fotos, no es tan lejos, porque yo recuerdo que en el año 2001, 2002, yo todavía tomaba fotos con carrete, iba a revelarlas, esperaba que se revelara y salieron unas muy modernas que eran así, largas, y Sí. eran las grandes fotos. Bueno, es que eso es una tragedia, imagínate, todos esos momentos echados a la basura. Claro, Es un momento de rabia, a lo Es mejor. un desprecio total hacia la historia, prácticamente, Sí. hacia la historia personal, tanto, eso dice mucho y me gustó. Aparte, de un lado aparece también esta compañía, Genben. Sí, la compañía de gas. Exacto, famosa, que es muy culturalmente relevante. Entonces, sugiere mucho la foto. Sí. Y entra como en esto místico, también dialoga con el contenido del libro, ¿no? Esto místico bueno. que tiene la poesía, que de repente las cosas suceden y todo es un hilo conductor espiritual que hay en el mundo, que se une, ¿no? Entonces la cuestión es que ocurrió esto con la portada y al final todo bien, todo chévere. Todo quedó ¿no? muy bien. Todo quedó muy bien. Yo leo para terminar este primer segmento, ¿dónde está el poema? Estaba entre la herida y la roncha, en la secreción oculta de lo que llaman carroña. Escuché entre el mastique tu sonrisa de hiena, devorándome. Ahí está, el poema en tu boca. Stefano Carcone, ganador del Premio de Autores Inéditos de Monte Ávila 2024 y que presentó su libro en la Filben 2025, que por cierto comenzó exitosamente en el Esequibo y recorre todo el país. Ya venimos con más de la librería mediática para hablar de portadas y de por qué las portadas son como son. Tenemos noticias para compartir antes de pasar al próximo segmento. Alexander Torres Iriarte ganó
la 9ª Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez. Hola, mi nombre es Alexander Torres Iriarte, historiador venezolano. Actualmente soy el agregado cultural de Venezuela aquí en México y estoy muy contento por haberme hecho acreedor del premio de literatura de la 9ª Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez. El trabajo que realicé nació aquí en México y se titula de una manera bastante sugerente La pregunta perenne, identidad en el ensayo mexicano de mediados del siglo XX. Gracias María Alcira, gracias Isidoro, gracias a mi pueblo de Venezuela por el apoyo, por las felicitaciones y seguimos avanzando en este intercambio cultural entre dos pueblos hermanos y amigos, México y Venezuela. Bendiciones. Luis Brito García celebró sus 85 años entre premios y antihomenajes en el CELAR. Este 7 y 9 de octubre, en 2 animadas sesiones y acompañado de amigos, familia y lectores, Luis Brito García recibió antihomenajes de afecto, fue declarado portador patrimonial de la nación y recibió el premio Ali Primera en el CELAR, en el marco de la celebración de su cumpleaños 85. Además de su genialidad literaria y su gran capacidad para el dibujo, sus trabajos de collage para sus propias portadas son legendarios.